Son muchos símbolos, valores y mitos que hacen que Lorica sea conocida en los medios de comunicación. Que lo que más se muestra es el mercado público. Nosotros podemos afirmar que el mismo hombre loriquero y mujer loriquera es un símbolo ante Colombia y ante el mundo. Pero si nos vamos a remitir, por ejemplo, a lo que esencialmente ese hombre y esa mujer ofrecen, podemos decir que la arquitectura es un símbolo importantísimo en el municipio de Santa Cruz de Lorica, la arquitectura que posee la ciudad. Aquí tenemos muchas imágenes y personas que hacen parte de Santa Cruz de Lorica. Por lo menos tenemos el mercado público. Quizás porque esto ha sido el centro de confluencia desde hace décadas. Este ha sido el punto de encuentro desde que otras culturas llegaron aquí a través de motonaves que entraban por la desembocadura del río Sinú y llegaban hasta aquí para quedarse sembradas. Entonces, este mercado ha cumplido ese doble propósito: el de mostrarnos una cara y el de ser el centro de confluencia entre culturas. Igualmente la cocina, todos los elementos que hacen parte de la cocina criolla en Lorica también es un símbolo importantísimo. La artesanía que en buena parte se produce en el municipio también es un símbolo importantísimo. Tenemos nosotros, por ejemplo, la mochila en fique elaborada en el Carito. A esto podría sumarle no solo la parte arquitectónica, sino que también nos representa los escritores. Yo tendría que hablar de Manuel Zapata Olivella. Delia Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella, como David Sánchez Juliao, como Delia Zapata Olivella y otros personajes que musicalmente han sido reconocidos, como Miguel Emiro Naranjo, el director de la banda 19 de marzo de Laguneta, que ha llevado el porro y estas tradiciones musicales al continente europeo. Igualmente lo que está haciendo actualmente Adriana Lucía, Aglaé Caraballo, la importancia que han tenido compositores como Pablito Flores. Pues yo puedo decirte que la imagen que se dio a conocer de este pueblo a nivel nacional e internacional se la debemos a un gran escritor y quizás el más grande escritor de las letras negristas, Manuel Zapata Olivella, con un corpus literario enorme, con unas investigaciones, con ensayos y con unos aportes no tan solo a la cultura loriquera, sino al mundo. Entonces podríamos decir que ese también hace parte de la imagen de Lorica. ¿Cuál? La prolongación de la memoria, que son los textos o libros de corte literario. Esa es la prolongación de la memoria. Otro escritor renombrado, David Sánchez Juliao, Nelson Castillo. Un símbolo que últimamente ha venido tomando bastante fuerza es el patrimonio arquitectónico, ¿ya? Patrimonio arquitectónico del cual tengo pues algunos reparos, ¿sí? Que se viene restaurando la parte física, pero la parte de la gente no se está restaurando. Entonces yo lo que creo es eso, aquí sinceramente no estamos preparados todavía como para que se siga con esa entre comillas, política de promover a Lorica como un punto de turismo, pero están planteando más que todo la parte arquitectónica, ¿sí? Entonces, pues, eso, no sé, bueno, hay otro símbolo que es la comida, que entre otras cosas también ya la pongo en duda.
los eventos culturales que se desarrollan en el municipio de Lorica, como el Festival Cultural del Sinú y otros festivales culturales de nuestro municipio. Por ejemplo, mitos importantes, podemos rescatar lo que tiene que ver con la luz del charco, que en estos pueblos de Ciénaga y esencialmente en el municipio de Santa Cruz de Lorica se daba igualmente la Llorona, que es otro mito que también nos hace parte de esa tradición oral. Como mito, muy poco nos identifica nada, porque los mitos que aquí se escuchan también en otras latitudes del Sinú, se pueden escuchar en otras latitudes del Magdalena o de otras partes de Colombia, pero sin lugar a dudas es el mercado público. Hay otros monumentos que son de relevancia, podríamos decir de mucha importancia, el caso del monumento al Padre de la Patria, que ahí hay una, diría yo, algo que quizás no es cierto. El famoso sancocho Boca Chico, que también dentro de los símbolos que identifican a todos los pueblos está la comida. Entonces tú eres lo que tú comes. A ti te llevan a La Guajira y en La Guajira seguro que te invitan a comer iguana y te invitan a comer el sancocho chivo. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo patrimonial, es un símbolo cultural donde se resume tu cultura, lo que tú eres. Cuando tú vienes acá te hablan es de Boca Chico, pero también tenemos que hablar del quibbe, ¿sí? Y lo interesante del quibbe aquí en Lorica es que el quibbe, de pronto acá tú no lo encuentras como de pronto uno va a Montería, Cereté, que hay unos puntos específicos de comidas árabes. No, acá no. Acá tú lo consigues, te lo puede fritar una fritanguera que te hace al lado un patacón, ¿sí? Entonces, quizás ahí es donde uno empieza a darse cuenta y empezamos a tocar ese otro símbolo de esa influencia cultural sirio-libanesa aquí. Entonces que se llegó a tal proceso de aculturización de que ya ese componente alimenticio se hizo parte ya de la dieta y como propio. Hay una anécdota. Por un lado dice al Padre de la Patria, pero resulta de que allí Simón Bolívar nunca visitó Lorica y nunca peleó allí. Allí quien peleó en realidad y libró una batalla contra las fuerzas realistas que estaban apostadas aquí en el sitio de Lorica fue el almirante José Prudencio Padilla, y que logró liberar a Lorica del yugo que tenía y que mantenía España en esta zona. La plaza de Santa Rita, llamada también la Placita de la Cruz, frente al Club Lorica, podríamos decir que esta plaza también cumplió un papel importante en la historia. No porque tenga una cruz, sino porque allí se quemaron los instrumentos de la Santa Inquisición que operó aquí. Y eso pues también está registrado en anales históricos y que para nosotros es relevante saber lo que aquí sucedió. Entonces, tenemos ya 3 monumentos de suma importancia en nuestro medio, siendo de los 3 monumentos, uno solo declarado monumento nacional y patrimonio arquitectónico, que es el mercado público. Precisamente David Sánchez Juliao es quien la mencionaba mucho, que una vez vinieron aquí, él estaba pues con unos árabes, y ellos caminando por las calles de Lorica, y ellos se sorprendieron de que una señora en plena calle, una fritanguera, ellos vieron quibbe, y empezaron a comer quibbe, y pedían y arrasaron con la palangana de quibbe que tenía la señora. Y la señora lanzaba esta expresión: mira cómo les gusta a los turcos esto la comida de nosotros. ¿Sí ves? Entonces, ahí hay unas cosas que, allí es donde viene ese proceso de aculturización, pero es tan interesante que la señora, a lo mejor, viste, ni siquiera sabía que lo que ella fritaba y lo que ella estaba haciendo era una comida árabe, ¿ves?
Y así, y a lo mejor ella también, como muchos pobladores de aquí, rechazan al turco. ¿Sí? Turco, pues en el sentido ya peyorativo, ¿sí? En el sentido ya despreciativo de la persona como tal. Pero hemos convivido no desde ahora, desde finales de 1800. ¿Sí? Entonces, pero son los procesos de aculturización, pero que vemos ahí, una carga de ignorancia también impresionante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ese proceso que se toma, ¿verdad? Un elemento cultural, se apropia como tal, ¿ya? Pero se desconoce lo otro? Entonces, terminan diciendo, mira, ¿cómo les gusta a los turcos la comida de nosotros? Y lo que tiene que ver también con los cuentos, los cantos de vaquería, las décimas, todo eso hace parte de nuestra cultura criolla del municipio de Santa Cruz de Lorica. La cultura del municipio se ve reflejada, para mi concepto, en todos los aspectos televisivos, radiales, periodismo, todos los aspectos. Bueno, si hacemos un análisis panorámico y actual, bueno, positivo en el sentido de lo que veníamos hablando, de los personajes, de la arquitectura, del patrimonio y esto, pero no podemos tampoco dejar de lado esa imagen también un poco negativa y funesta que nos ha dejado el famoso carrusel de la educación. Sea lo que sea, siempre hay una relación, abogados de aquí, jueces de aquí, ¿sí? que participaron en eso. Yo considero de que eso, pues, y eso ha mojado bastante tinta en los periódicos, ¿sí? Eso en muchas páginas, y no solamente a nivel de periódico, sino también internet, en todos los medios, ¿ves? Entonces es una cuestión que pues a uno pues se siente, ¿sí? Aquí ese peso pues, de esas noticias. Bueno, siempre que se habla de Lorica, la gente piensa en el sancocho de Boca Chico o en el quibbe. Y bien que piensen en el sancocho de Boca Chico, porque es que hablar de cultura es un proceso de confluencia de múltiples culturas y múltiples identidades que de una u otra forma han venido a robustecernos. El sancocho de Boca Chico quizás es el mejor ejemplo de esa fusión, porque tenemos el arroz que lo llevaron los árabes desde Asia hacia la península ibérica, hacia Europa, y de allí también pues saltó para acá. Tenemos la yuca, que es un elemento base alimenticia constitutivo de los pueblos precolombinos de nuestra zona, de los indígenas zenúes. Y tenemos también el ñame, que es la base constitutiva de alimentación que trajeron un sinnúmero de etnias negras del África. Entonces tenemos ñame, que es el aporte africano, negro. Tenemos la yuca, el aporte pues que nos hicieron los indígenas. Tenemos por el otro lado el arroz, el boca chico y el coco. Entonces todo eso se amalgama para mostrarnos que también allí hay una mezcla de identidades. Pero por el otro lado yo creo que, mira, siempre tenemos que estar, es una cosa que también que lo considero yo de que debe ser como que una campana de alerta en el campo, pues, que siempre nos estamos remitiendo a estos personajes pues, de renombre, como es Manuel y como es David, sí, pero la pregunta que nosotros nos tenemos que estar haciendo es ¿dónde está la generación de relevo? Porque no podemos siempre estar hablando en pasado, ¿sí? Ellos fueron, ellos hicieron, ellos escribieron, ellos, ¿sí? O ellos, ¿sí? ¿Dónde están esa generación de relevo? No se está. Sí hay, conozco algunos amigos que están escribiendo, han escrito algunos libros,
pero hasta ahí, ¿dónde se está trascendiendo? No se está trascendiendo. Entonces, eso debe ser también un campanazo de alerta para nosotros. A esto se le suma que hoy, pues, la parte gastronómica tenemos el kibbe, que ha sido un aporte de la cultura siria, libanesa, pero más que sirio y libanés, yo diría que fue un aporte turco, porque los otomanos los dominaron a ellos y ellos aprendieron esta gastronomía de los turcos, los sirios, palestinos, libaneses, aprendieron esta gastronomía fue de los turcos y de allí ellos la traen acá. Ese sería pues un aporte de cómo nos ven quizás por fuera. También pues está el aporte arquitectónico y vuelvo a hablar del aporte de las letras. De una u otra manera también nos reconocen a nivel nacional e internacional por las letras. ¿Quién no ha leído El Flecha? ¿Quién no ha leído ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá? ¿Quién no ha leído Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella? O En Chimá nace un santo, o Levántate mulato, por mi sangre hablará el espíritu. En fin, también esa prolongación de la memoria aún se mueve en esta otra esfera. Yo pienso que se le ha dado importancia a los medios de comunicación, en este caso, a lo que es Lorica como municipio cultural y municipio también que hace parte de la red de pueblos patrimonios en Colombia. Es un gran avance que ha tenido el municipio porque a raíz de esa declaratoria de Pueblo Patrimonio de Colombia, Lorica ha tenido una importante imagen en los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional y ha servido también para vender turísticamente a Lorica y todo ese potencial ecológico, ese potencial que ha tenido Lorica ahora se está viendo y se está reflejando de mejor manera en los medios de comunicación. Lorica está lleno de muchas culturas. Por ejemplo, acá se trabaja la arquitectura, se trabaja la artesanía, en muchos aspectos la artesanía de estera, la artesanía de barro. Y tenemos la cultura vallenata, la cultura orquestas, la cultura de pitos y tambores y en especial la cultura de banda. Podemos decir que muchos, pero como para centrarnos en algunos, decir que, por ejemplo, la gran riqueza de la cocina criolla del municipio de Lorica le ha dado mucha importancia y pienso que hay que resaltarlo y seguir resaltándolo. Otro aspecto importante es la parte ecológica. Lorica es un municipio prácticamente bañado no solamente por el río Sinú, sino también por la Ciénaga Grande y otros espejos de agua importantísimos que podrían convertir a Lorica en un corredor turístico ecológico, ambientalista. Entonces, mirarlo por ese aspecto también. Y lo otro es la parte cultural que se desarrolla y que se muestra en los festivales y los eventos culturales que se desarrollan en nuestro municipio. Por ejemplo, el Festival Cultural de Sinú, el Festival de la Chicha en el corregimiento del Carito, el Festival del Petate en San Nicolás de Bari, otro corregimiento importantísimo, y la feria artesanal que se escenifica en el pueblo de San Sebastián. El comportamiento social, ¿sí? Aquí se ha perdido los buenos comportamientos. Aquí, mira, ahí pasó algo bien, y que eso denota parte de ese comportamiento de nuestra gente, y sobre todo esta gente que habita, entre comillas, el centro histórico. Habita porque son los habitantes que ocupan el espacio durante el día, porque ahí es donde ellos desarrollan sus actividades laborales. Porque casi todo el centro histórico casi que no es habitacional. Ya casi todo el centro histórico es precisamente donde se desarrollan las actividades laborales. Jorge Ali Triana estuvo filmando aquí una película, una telenovela, no sé qué,
Y si tú vieras esa reacción y ese comportamiento de la gente del centro histórico, no los que te estoy hablando de los que habitan ese espacio en las zonas, en los tiempos laborales, ¿sí? Pues Loriquero es muy hospitalario. Es lo único que podría decir. Lorica, su gente es demasiado hospitalaria. El loriquero le tiende la mano al forastero y hace del forastero un hermano adoptivo. E incluso ese hermano adoptivo termina heredando como los paridos aquí en esta zona. Ese sería uno de los grandes, ¿cómo te digo?, de esa parte que se podría mostrar. Mira, eso fue desastroso. Eso fue desastroso. Entonces, mira, no tenemos un comportamiento, no se está haciendo nada, no se está haciendo nada como por educar a la gente en ese aspecto, ¿ves? Y no solamente lo vemos ahí, lo vemos en muchos aspectos. No hay un respeto por las normas más mínimas de tránsito, no hay un respeto por... No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pasan el mototaxi, se te mete por donde sea, parquean donde les da la gana, ¿sí? Y eso que le pasó a Jorge Alier Triana fue, o sea, estamos hablando pues, de un personaje de eso. Ellos estaban filmando y te voy a decir qué fue lo que pasó. El tipo estaba filmando, llegó enfrente, colocaron un equipo de sonido, casi que un picó en miniatura a todo timbal, ¿sí? Hombre, y el productor de la telenovela llegó donde ellos y, hombre, les dijeron que si iban a grabar necesitaban siquiera 10, 15 minutos, media hora, ¿sí? ¿Qué les dijeron? Que si les pagaban, ellos apagaban el equipo. Así, pero de frente, no, que nos paguen y nosotros, así. Entonces, viste, hay un comportamiento que deja mucho que desear, ¿ya? Y eso es como un deterioro, es un deterioro en esta parte comportamental, cultural, que no solamente es ahí, se da casi en todos los sectores. Lorica es un pueblo demasiado hospitalario, acogedor. No podría decir un remanso de paz, pero sí es un pueblo muy tranquilo. Perfecto. Los medios de comunicación han mirado siempre a Lorica por su potencial cultural, turístico, y actualmente pienso que la televisión, esencialmente la televisión, le ha dado mucha importancia a Lorica a través de los canales regionales, el caso de Telecaribe, el caso ahorita de las redes sociales, de todo esa importancia y esa forma arrolladora como los medios de comunicación a través de las redes sociales están dando a conocer la importancia de Lorica. En las redes sociales como Facebook, ahí se crea mucha porquería. En realidad no hay nada serio en Facebook que se esté publicando como tal. Se muestra una imagen, pero se parcializa y se muestra a veces lo que no debe mostrarse, no por malo o tampoco por bueno, sino porque está parcializada. Entonces, considero que uno de los medios que podríamos nosotros seguir sería la televisión. Y creo que ha faltado más dinamismo en esta parte. Tenemos que ir pensando ya en la televisora nacional, un canal como RCN, como Caracol, y también los medios de la radio. Los medios de la radio son importantes para estos eventos porque son los que le dan participación a todo lo que se llama cultura. Yo no pusiera a Lorica en ninguna parte, a que venga gente. ¿Sabe por qué? Porque van a venir y se van a ir decepcionados, porque no van a encontrar nada de lo que se está promocionando, pero absolutamente nada. Yo creo que esa campaña va a hacer más daño que bien. Si van a venir, hombre, que estemos preparados. Sí, pero no estamos preparados. Entonces yo creo que ese tipo de campaña, mire, por eso no quiero decirte si internet, yo no quiero decir, porque cualquiera que tú pongas va a hacer daño. Ya, cualquiera. Ya sea internet, periódicos, revistas, WhatsApp, toda esta cantidad de medios que hay hoy en día, eso va a hacer más daño. ¿Sí? Claro. Mira, aquí hace ¿qué? 4 años,
trajeron un experto. Yo siempre he sentido cierta admiración por los catalanes en cuanto a los temas estos de turismo. Bueno, yo hice gestión cultural en Barcelona, ¿sí? Y pues la experiencia de esas personas, eso es, mejor dicho, eso es de respeto. Mira, yo considero que quizás el mejor medio para hacerlo sería la televisión. Documentales, aquí se han hecho documentales, se ha hecho cine, muchos cines, se han hecho novelas, entonces sería el medio. Lorica viene creciendo turísticamente. Ahorita, desde el año pasado para acá, podemos observar una nueva cara a Lorica en lo que respecta al río Sinú, a la recuperación de la ribera del río Sinú en Lorica, lo que llamamos hoy en día el malecón del Sinú, importante obra, y la recuperación de unos parques y plazas en Santa Cruz de Lorica, en el centro histórico de la ciudad, que le ha dado una preponderancia a nivel nacional, a través de los medios de comunicación, como la televisión, igualmente a través de las redes sociales. Entonces, Jordi, no recuerdo el apellido ahora mismo, pero llega el experto aquí, con ese bendito, no, vamos a vender, que no sé qué, sí, bueno, hay una arquitectura, y sí, pero, ay, ¿qué? ¿Dónde está el cuento? ¿Ya? Y claro, el tipo, lo primero que le chocó, bueno, fue esa parte comportamental de la gente, ¿sí? La cultura ciudadana. Lo otro, el mototaxismo. ¿Y sabe qué dijo el tipo cuando empezó a hablar? Dice, tengo 10 minutos de estar en Lorica y ya me quiero ir. Entonces, esas son cosas. Tenemos, sí, muchas cosas que mostrar, muchas cosas que ofrecer. ¿Ves? Muchas cosas. Mira, tenemos el Premio Nacional Manuel Zapata Olivella, novela. Es un premio interesante, porque no es solamente, es literatura. En un año se premia novela, en otro año se premia poesía, en otro año cuento, investigación. O sea, cada año se va dedicando un género en la literatura. Y mira, el año pasado no se hizo, porque nunca hubo presupuesto. Tú puedes hacer un premio nacional, con 28 millones de pesos. Y eso fue lo que se pidió, y no hubo 28 millones de pesos. ¿Ya? Pero en cambio hubo un evento que se gastaron en una noche 50 millones. ¿Y qué quedó de ese evento? No quedó nada, ni el recuerdo quedó. Sabemos que nosotros como pueblo caribe y generalmente latinoamericanos, centrándonos en Colombia y más exactamente en el departamento de Córdoba, pues somos trietnia. Pero Lorica tiene una particularidad muy hermosa, que aquí se asentó también una cultura sirio-libanesa. Fue una afluencia sirio-libanesa que llegó a Santa Cruz de Lorica, y ellos también nos trajeron importancia a nivel cultural, sobre todo en la parte arquitectónica de la ciudad y en la parte de la gastronomía, porque trajeron con ellos también, y el comercio inclusive, trajeron la parte repito, de la gastronomía, con muchos platos típicos de ellos, puestos hoy en día acá en nuestro municipio, en Santa Cruz de Lorica, que podemos ya decir que son nuestros. Ya nos apropiamos de esas tradiciones sirio-libanesas puestas hoy acá en Lorica. Lógicamente, toda la influencia del negro, afroafricano, lo que tiene que ver con el indígena nuestro, y el blanco europeo, que esas fusiones han hecho de Santa Cruz de Lorica, como casi todo el Caribe colombiano. Lorica, por ser sitio desde 1700, lo han venido sobre ella, ha ejercido demasiada influencia, pues por un lado los españoles que vinieron nos dejaron un sinnúmero de herencia, por el otro lado lo que ya estaba aquí establecido, es la parte indígena. Otro tanto ha sido el aporte negro. Los judíos que llegaron a esta zona en 1700 y finalizando el siglo XIX,
principios del 20 y hasta mediados del 20, toda la influencia árabe, en esta de lengua árabe ponemos los libaneses y los sirios. Bueno, pero más allá de decir que ellos influyeron, es en qué. Podríamos hablar de la gastronomía, exactamente. Hoy podemos hablar de en qué fiesta no le gusta la leche cortada a la gente, en qué fiesta no le gusta el tahini, las berenjenas rellenas, ¿qué más te puedo decir? El kibbe, los granos, que también era muy difícil, que aquí no era costumbre indígena. El aporte de comer vísceras se le atribuyen a los africanos, en el caso del mondongo, que es una palabra netamente africana, y específicamente también a los españoles, que también les gustaba esta parte. Yo lo árabe lo dejaría solamente en la comida, ¿ya? Solamente en la comida, yo lo dejaría hasta ahí, ¿ya? Ahora, de pronto lo árabe, ¿en qué estaría? Estaría que en los descendientes de los que quedaron, de los que vinieron, ¿sí? Gente que escribe, pero ¿de dónde viene viene de lo árabe? Algunos personajes de aquí, ¿sí? Hay una bastante fuerte y es con Cartagena. La historia de Lorica siempre estuvo muy ligada a Cartagena. Lorica fue el puerto fluvial, capitanía de puerto, fue hasta el año 50. Ese fue, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se creó el departamento de Córdoba, tú sabes que no solamente Lorica fue quien prácticamente la que lideró el proceso, ¿ya? Acá, pero casi la mayoría, todo es bajo Sinú, siempre miraba era hacia Cartagena. Casi que para allá, para Montería y para allá arriba y Medellín, nada. Es más, la gente de acá iba a estudiar a Cartagena o Barranquilla. La gente de Montería iba a Medellín, ¿sí? Entonces había una cuestión, ese proceso duró hasta el año 50. Mira, y es una cosa bien interesante. Yo aquí hablaba mucho con el doctor Fernando Díaz Díaz. El doctor Fernando Díaz Díaz creo que era en ese momento el único doctor en historia que tenía la Universidad de Córdoba. Y él tenía un postulado que él decía, el progreso se venga de Lorica. Ahí en un mural que está en el Banco Agrario, no sé si ustedes lo han visto, en la pared, ahí en el malecón. Sí. Bueno, ahí yo lo coloqué ahí al lado de Manuel Zapata Olivella y él tiene una carpeta y en la carpeta dice, el progreso se venga de Lorica. El progreso se venga de Lorica, él hacía alusión a que si nosotros estudiamos toda la historia de Lorica desde 1700, vemos que llevaba una línea ascendente y siempre relacionada con Cartagena. ¿Qué pasa a medida que nos vamos acercando al año 50? Nosotros nos dimos esa tarea con él de hacer estudiar la historia panorámicamente, ¿ya? Así, por décadas. Veíamos que la línea iba ascendiendo. Vemos que a medida que vamos llegando al 50, la línea tanto poblacional como social, económica y todo, empieza a bajar. Y llegamos al año 50 y en el 50 fue la debacle, ¿sí? Y entonces, pero veíamos al mismo tiempo que mucho antes del 50, como de los años 30, la línea de Montería empezaba a subir, ¿sí? Y no ha parado de subir. Mientras que esta bajó y no ha subido más, se ha quedado abajo, ¿sí? Entonces, eso es un análisis histórico que uno hace, ¿me entiendes? Pero así panorámicamente y gráficamente, ¿ya? ¿Y a qué conclusión llegamos? Mira, años 50 se creó el departamento de Córdoba y ahí viene el atraso para Lorica. ¿Qué pasa? Murió el río, entonces ya eran las carreteras, ¿ya? Entonces ahí es donde viene esa carretera por donde ustedes vinieron. ¿Ustedes venían de dónde? De Montería. Bueno, 20 años para llegar aquí. Lorica, a nivel de mucho tiempo atrás, a lo que es hoy en día Lorica, se merece
¿qué te digo? ¿Qué cultura libanesa, por lo menos? Aquí hay un joven que habla mucho como libanés y eso le ha dado grandeza a Lorica para que se dispense en todos los aspectos culturales. De pronto el nombre no recuerdo, pero sí, yo pienso de que hay otras culturas en que en Lorica debe de promocionarse. Los negros, pues su aporte ha sido el tubérculo, y ya te dije, una parte de la vicia, es en la parte gastronómica. En la parte, pues, religiosa, ha sido muy pegada a las costumbres ibéricas, la religión cristiana. Esta sociedad, sin embargo, no se ha perdido gran parte de la sociedad nuestra, no ha perdido esa religiosidad mágico, cultural negra e indígena, de consultar otras fuentes aparte del cristianismo, de por ponerte un ejemplo, poder leer la borra del café, todavía eso se ve en nuestro argot cultural. Sin duda alguna también, pues, comportamentales, somos un poco más quietos, más conformistas. Yo no diría tan pacífico, pero sí conformista, a diferencia de los pueblos costeros. Yo siempre he dicho algo y le he dicho a mis amigos con quien he hablado de este tema, les decía que de pronto en el sitio de Lorica, como era sitio, y solamente con dos resguardos, el de San Nicolás de Bari, que antiguamente era San Nicolás de la Paz, y el de San Sebastián de Urabá, que hoy es el pueblo San Sebastián, pues estaban replegados los indígenas y por este otro lado tenían los negros. Y entonces la gente con hidalguía, los españoles y otros más que vivían en esta zona, quizás se comían la comida con una tranquilidad porque estaban resguardados. Pero la gente del resguardo, pues no así los negros costeros que habían sido descendientes de cimarrones y que estaban siendo perseguidos. Por ende, hoy podríamos decir que son pueblos que de una u otra manera decimos no se dejan echar nada. San Antero es un pueblo que a cualquier situación va manifestándose, lo mismo Tolú, Moñito, pero no así Lorica. Entonces, de una u otra manera, esta confluencia cultural nos ha marcado en ese conformismo y en esa pasividad. ¿Ves? Acá tenemos, si hablamos de la cultura musical, tenemos, como ya le dije, el vallenato, grupos de pitos y tambores y nuestro folclore, que es la música de banda. Son tres entidades culturales, pero también tenemos otras culturas que podíamos llamar orquestas, podíamos llamar en la Enea, con la Enea se hace la estera, que también es una cultura, con el barro también se hace cultura, con muchas cosas. Pero sí hay bastante que mostrar en Lorica en cuanto a cultura. Yo no creo que mucho, yo no creo, porque eso ha sido básicamente, es que ni siquiera por el trabajo, porque esos tipos trabajadores y nuestra gente es más bien floja. Mira, yo digo una cosa, y es lo siguiente, tú ves la concepción, las medidas de tiempo, que es un factor cultural, ¿ya? Nuestra gente vive al día. Sí, y eso se da en todos los niveles, ¿sí? El zapatero, el ebanista, el taxista, ¿sí? Casi todos esos niveles tú ves eso. ¿Qué es el día para ellos? El día para ellos es que tú puedas conseguir la librita de arroz, el café, el poquito de carne y listo, si acaso, ¿ya? Y se les acaba el día. Si ellos a las 10 de la mañana se hacen el día, no trabajan más. Entonces, viste, ahí hay una concepción de medida de tiempo que es cultural. Eso es cultural, ¿ya? ¿Por qué? Porque se vive al día. Mañana, ya conseguí el día, mañana es otro día. El árabe no piensa así.
¿ya? Te voy a poner una anécdota para que veas más o menos es lo que y es verídica, porque a veces uno echa los cuentos de los tucos de aquí y creen que uno se los inventa. No, es verdad. ¿Sí? La señora se llama Sol, bastante amiga mía. Cuando yo tengo algunas dudas sobre el árabe, siempre voy, porque eso es otra cosa. Los que llegaron acá no fueron árabes estudiados, árabes con... ¿sí? Su cultura era la del trabajo, porque la mayoría eran campesinos, pero no eran la mayoría, no eran... Muchos no sabían ni siquiera escribir ni leer. ¿Sí? Entonces... esta señora, bueno, ella sí tenía cierto grado de cultura, alcanzó a llegar a la universidad allá en el Líbano, bueno, quizás es de las pocas que habla un buen árabe, porque eso es otra cosa. El árabe que a veces hablaban era el árabe como de mercado, de cómo se expresan las personas, pues, bueno. Yo pienso que mucho porque la cultura sirio-libanesa es una cultura que llegó al municipio de Lorica e irrumpió con mucha fuerza en la parte del comercio. Muchos se dedicaron al comercio, casi que en su gran mayoría. Inclusive en la política, en la forma de hacer política, no solamente en Lorica, sino en el departamento de Córdoba, y en la cocina. Ellos, los sirio-libaneses, trajeron a Lorica también muchas recetas de su cocina y la pusieron al servicio de toda esta comarca, de Lorica, del departamento de Córdoba, del Caribe colombiano. Entonces, y lo que tiene que ver con la arquitectura, porque también quisieron hacer sus viviendas, sus casas de habitación con esa arquitectura de su tierra. Entonces, los sirio-libaneses sí han aportado grandemente a la cultura nuestra, a la cultura del municipio de Lorica, y hoy en día pues se conoce también a Lorica como la Lorica Saudita, que llaman, por esa cantidad de familias que llegaron y se asentaron en nuestro municipio. Un día yo andaba buscando una florecita que quería sembrar porque me gustaban mucho, una florecita pero bien bonita, parecían unas margaritas pero mucho más grandes. Aquí las llamaban onces, porque florecían a las 11 de la mañana, ya le decían 11, no sé cómo se llamarán, ya. Resulta que un día paso por la casa de Sol, y Sol, hombre, Sol, ¿conseguiste esa? Oh, sí, aquí tengo esta mata, que no sé qué. Hombre, me gustaría sembrar una, me vas a regalar un tallito para sembrarla. Así, güey. A mí se me olvidó recogerla. Como a los 2 o 3 días voy. Sol, la mata la había mochado. ¿Ves? Esto es una anécdota para que te des cuenta cómo es ese comportamiento de esta gente. Mochó la mata. Y yo dije, y había sembrado otra. Yo dije, hombre, Sol, la venía a buscar el tallo y ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué la mochaste? Ese no, mata floja. ¿Cómo así que a 11 de la mañana ya está dormida? ¿Ah? Despierta a 8 y a las 11 ya está dormida. No, esa mata floja no la quiero yo. Porque que la mata era a las 8 de la mañana, cuando sale el sol, más o menos, ella florece. Pero a las 11, ya yo no sabía eso. Entonces, mochó la mata por floja, la cambió. Porque no puede considerar que a las 11 de la mañana tiene que estar dormida una mata. ¿Ya? Y así es, mira, entonces yo relaciono esa anécdota con lo que te venía diciendo de los taxistas, ebanistas, toda esta cantidad de estos sectores laborales de nuestra población, mucha gente. Mira, ojalá tuvieras, pasaste antes de llegar acá, que hay un barrio pues, de estratos bastante bajos, pero las casas se están cayendo, pero ves a ver, mira, ahí hay una casa que tiene un televisor mucho más grande que el que yo tengo en mi cuarto y tienen un equipo de sonido que, mejor dicho, pero la casa se está cayendo, ¿no? Porque para ellos es más importante eso, lo demás no, ya. Se ha engrandecido porque Lorica tiene muchos monumentos libaneses, muchos. Aquí yo creo que en la historia de Lorica, ha influenciado lo que es el libanés, la construcción más que todo. Cuando nosotros miramos la iglesia, nosotros miramos los monumentos de Santa Cruz de Lorica, eso hace parte de los libaneses. Esos fueron construcciones que hicieron personas de otros países. Y Lorica tiene mucho que mostrar. Pues yo diría que
La cultura sirio y libanesa se ha centrado en dos aspectos esenciales que han sido la parte económica y gastronómica. En la parte económica fueron ellos los que vinieron con un dinamismo de revolucionar el mercado. Cuando ellos vienen, pues le era difícil a cualquier persona acceder a comprar un vestido entero, que aquí se usaban, estas personas, o adquirir X cantidad de tela para mandar a hacer vestidos. Entonces no tenías el dinero completo, ellos te decían, bueno, págame semanalmente tantos centavos. Ya tú podías acceder a esa tela que antes solamente era para ciertas clases sociales, ya tú podías acceder pagando semanalmente X cantidad. Es en la parte económica. Lo mismo cuando ibas a comprar comida, pues te daban a crédito, también te podían vender a crédito ciertos productos de la canasta familiar que antes no los podían vender. Vino el menudeo, sí, ya te podían vender 4 onzas de azúcar, 4 onzas de sal, media de arroz, lo que antes no existía. Con ellos se dinamiza esta parte. Y sin lugar a dudas la parte gastronómica. Trajeron los granos, las verduras, cómo preparar este tipo de verduras, ciertos platos típicos de ellos que hoy quedan en nuestras mesas, como los deditos de queso, como el kibbe, el tahini, la berenjena rellena, la calabaza rellena. Todo este tipo de gastronomía hoy nos ha marcado. Y podríamos decir que pues, ese fue el aporte de ellos en esta zona. Tú sabes que ese tema de identidad es bastante polémico, porque muchas veces se cree que identidad es unidad. No, eso no es identidad, ¿sí? La identidad son temas que se han revaluado mucho, porque antes se pensaba que identidad era pues el comportamiento que toditos repetían, ¿ya? No, no se puede considerar eso identidad, y sobre todo en estas sociedades actuales, modernas, que están impregnadas de internet, impregnadas de todo. Eso ha ido, ¿sí? Desmembrando ese concepto. Y nosotros no estamos alejados ni ajenos a toda esa ola de ¿cómo es que es? De globalización, que ya casi ni se menciona eso. ¿Por qué? Porque en un momento se mencionó porque estaba empezando el proceso, pero como ya estamos metidos en él, ¿sí? Pero estamos en el proceso. Entonces, mira, hablar de identidad es bien complejo decirlo hoy en día, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú ves, la juventud le gusta el reggaetón, ¿eh? Es una vaina que para mí no es ni música. Un pájaro canta más bonito que ellos, ¿eh? Y tiene mucha más música, ¿eh? Entonces, pero esos son elementos identitarios. Yo pienso que en estos momentos hay un gran manejo de la difusión de la cultura del municipio de Santa Cruz de Lorica. A pesar de que quisiéramos que fuera mucho más grande, pero la hemos podido mantener en el tiempo a través de la realización de eventos culturales en el municipio de Lorica, como el Festival Cultural del Sinú, donde se dan cita prácticamente todos los pueblos del municipio de Lorica a mostrar lo que tienen culturalmente. Y eso ha permitido que también en otros corregimientos, veredas y caseríos del municipio de Lorica también se desarrollen otros festivales culturales que propendan por mostrar, por rescatar, por conservar en el tiempo y mostrarle y decirle a las nuevas generaciones lo que verdaderamente somos, nuestras tradiciones y costumbres, para que conozcan de dónde vienen, quiénes somos y hacia dónde vamos. Lo que yo digo, que donde podemos encontrar los elementos identitarios, los encontramos en los comportamientos, ¿ya? En los comportamientos. Mira, y me remito pues a una anécdota de David, ¿sí?
David tiene David Sánchez Juliao, cuando él hablaba de la identidad del costeño, ¿sí? El costeño, antes de decirte de dónde es, él te dice que es costeño, ¿ves? Y él te dice, si estás en Bogotá, dice, no, sí, tú eres costeño, sí, yo soy costeño de Córdoba. Sí, yo soy costeño de Sucre, yo soy costeño del Cesar, yo soy costeño de La Guajira. Pero mira tú que está anteponiendo, antes del sitio de donde es, la palabra costeño. ¿Viste? Entonces, ahí son... ¿Y en qué nos parecemos nosotros a un sucreño? En nada, hasta el mote de queso lo hacen diferente. ¿Cierto? Allá le echan tomate. A nosotros no le echamos tomate. Entonces, ¿viste? Estamos hablando de la comida, que son elementos identitarios. Pero somos costeños. ¿Viste? ¿Por qué somos costeños? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de comportamientos. Inclusive los acentos y el hablado varía un poco. El barranquillero es ¿sí? Que se cree más que todo el mundo, pero es costeño. A la hora de decir que es costeño, sí, yo soy costeño de Barranquilla, ¿ya? O soy costeño de Santa Marta. ¿Viste? Siempre se está diciendo, ahí es donde nosotros debemos encontrar nuestros verdaderos valores identitarios. Pero no nos tenemos que forzar a encontrar en que, porque yo soy de Córdoba, me tiene que gustar porro. Eso no es ningún elemento identitario, ¿ya? Un elemento más identitario, que lo hablamos ahora rato, es la comida, el arroz con coco, ¿sí? El sancocho de pescado, hablamos del mote queso, el arroz de frijol, las comidas esas que nos unen, ahí es donde podemos encontrar, pero por eso te decía que sea un elemento identitario, que me tenga que gustar la música, tendrán que imponérmela. Yo creo que decir que Lorica tiene una identidad cultural como tal, no. Tenemos múltiples de identidades. Al principio yo decía, pues, es solo que la gente se mire al espejo. ¿Y cómo te sientes? ¿Indio? ¿O te sientes negro? ¿Te sientes blanco? ¿O te sientes árabe? ¿O te sientes judío? No, si más bien esto ha sido una mezcla de aportes que nos han venido a robustecer y hoy tenemos múltiples identidades. Hablar de una sola identidad es imposible, porque empezando por nuestra conformación étnica, no somos sino una mezcla. Nuestra gastronomía es muy rica y variada. Nuestra parte lingüística también, no es lo mismo, ¿sí? El aspecto lingüístico que se puede dar en un barrio, y ahí estamos hablando ya de sociolingüística, que se podría dar por lo menos en el Portal del Norte o en el barrio La Esmeralda y la gente de San Vicente. No es lo mismo el Portal del Norte en el aspecto sociolingüístico que la gente de Santa Teresita. Y estamos en el mismo Lorica, ¿sí? Pero eso marca un hecho de identidad cultural. ¿Cuál? Que tenemos múltiples identidades. Lorica, en cuanto a cultura se refiere, nosotros, como los músicos de banda que somos, hemos hecho cultura y hemos aguantado ese trabajo hasta la presente de que nuestra cultura como tal no se acabe. Y así lo mismo han hecho aquellas personas que de una u otra forma le han aportado al municipio de Lorica en cuanto a cualquier cultura que ustedes más o menos se puedan imaginar. En ese ámbito de ideas, Lorica hasta el momento se ha mantenido y hasta la presente con muchas culturas que le ha dado la grandeza a nuestro municipio. Aquí convivimos con iraníes, con cubanos, con árabes, sirios, libaneses, con judíos, convivimos también con franceses, con italianos, con españoles. Yo recuerdo que en mi infancia yo iba aquí a 2 cuadras a la panadería de José Vega, el español. Él y sus hijos vinieron y se asentaron aquí. Los mejores panes que no me los he comido más. Pero también hoy vivimos con paisa, con rolo, con guajiro, con chocuano
Y ellos también han traído su aporte tanto étnicamente, lingüísticamente y, por supuesto, en la parte gastronómica. Entonces, te ponía el ejemplo al principio del sancocho de Boca Chico, que nos muestra que no somos una sola identidad, sino múltiples identidades. Y eso es nuestra riqueza, tratar de buscar una identidad. Vamos a fallar y nos vamos a volver fanáticos de la aldea, lo que yo llamo la pertenencia fanática. Entonces hay que mirarnos lo positivo de las múltiples identidades que tenemos. Esos corregimientos, lo que es El Carito, San Sebastián y San Nicolás de Bari, son los 3 corregimientos de Lorica que son grandes en cultura y le muestran tanto a Lorica que todos los años que se hace el festival de nosotros los loriqueros, que es Festival Cultural del Sinú, vienen ellos de esos corregimientos con diferentes actividades, con danza, con carrozas. Tenemos El Carito, uno de los corregimientos más grandes en cultura en cuanto a baile de danza y en cuanto a esas carrozas tan lindas que representan y hacen grande a nuestro festival y a nuestra Lorica. Parece, pues, parece no, que es así. Siempre Lorica ha estado a espaldas de... Lorica ciudad, Lorica aquí, sí, casco urbano, ¿ya? Y yo creo que ellos, desde su individualidad, producen su cultura, ¿ya? Sus comportamientos son totalmente diferentes a los de aquí, los del casco. Cada uno tiene unas manifestaciones culturales que aportan, ¿ya? Que a la hora de recibir intereses de eso, Lorica es la que se beneficia, ¿sí? Pero de que Lorica esté invirtiendo, no, ¿ya? Pero se beneficia, ¿entiendes? A la hora de recibir eso. ¿Por qué? Porque desde la individualidad ellos aportan mucho. En el Carito pues hay un trabajo artesanal muy bueno de hace muchos años que vienen consolidándose y vienen consolidándose ellos solos. Y te digo una cosa, que hace unos años ellos estaban hablando de que querían separarse de Lorica y anexarse a Cotorra. Ellos han querido ir dinamizando un proceso de la chicha que me parece excelente porque es algo que nos recuerda y nos sigue mostrando esa parte indígena nuestra. En el caso de San Nicolás también, pero con un aporte negro. San Nicolás de Bari fue pionero en la cerámica negra, porque a diferencia de la cerámica que se hacía en San Sebastián, que en San Sebastián hacen un rollo para empezar el proceso de la olla, y van haciendo el rollito y después la van puliendo. San Sebastián, imagínate tú, y estamos hablando de San Sebastián, que es un pueblo de 1600. Y como, a mí me diera pena decir que vivo aquí en un pueblo de 1600, cuando eso yo creo que tiene menos gente ahora que cuando todo eso era indígena, ¿sí? Entonces, pero también lo mismo, hay por parte de las administraciones, pero como yo te decía a un rato también, que también ha sido falta también de ellos mismos como actores culturales, de buscar por otros lados, por otras puertas, ¿ves? Ahí ha faltado bastante iniciativa, aunque se han dado varios casos, ahí hay varios casos, varias personas que han tocado puertas de ONG o puertas de otro tipo de entidades, pues, como pues, el mismo SENA, ¿sí? En mucho tiempo fue Artesanías de Colombia, ¿ya? Pero de pronto ya eso ya quedó hasta ahí quedó. San Nicolás de Bari todavía lo mismo, es casi que todo allá también tienen artesanía, ¿eh? Y allá pues tenían cerámica y la cerámica se acabó. Cuando yo estuve haciendo mi trabajo de tesis,
que paradójicamente cuando yo terminé mi trabajo de tesis, cuando yo terminé artes, yo vine y fue a hacer un trabajo investigativo, pero sobre la pintura de Marcial Alegría, ¿ya? Porque, es más, nosotros cuando estudiamos artes, en la Facultad de Artes de la Tadeo Lozano en Bogotá, en el pensum no había cerámica. ¿Ves? Las paradojas de la vida. Entonces yo digo, bueno, listo, llego acá y bueno, ahora te comento cómo fue esa anécdota, por qué llegué yo a San Sebastián. Y resulta de que ahí la cerámica está acabada, totalmente acabada. Y en San Nicolás de Bari se acabó. En ese proceso de investigación que yo hice, yo le alcancé a filmar a la última señora que hizo cerámica en San Nicolás de Bari. Y de ahí se acabó, totalmente. Y fue un proceso bien, bien interesante. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque si tú ves el proceso de elaboración de piezas en San Sebastián, es netamente indígena. Pero el proceso en San Nicolás de Bari era africano. Mira tú eso, qué cosa tan rara. Los procesos de elaboración de piezas, africanos. Y si tú te das cuenta y después uno empieza a estudiar, es que eso fueron palenques, San Antero fue un palenque. ¿Y qué ve uno mucho en San Nicolás de Bari? Mucho sambo. Se ve en sambo el cruce del negro con el indio, ahí. Entonces, ahí cuando yo empecé a filmarle a la señora, que yo veo que la forma de construcción, de elaboración de la pieza era netamente africano, eso no lo hacen los indígenas. El indígena te hace un rollo, ¿ya? Y el rollo lo van envolviendo. Y el africano no, él te coge una pelota y le hace un hueco. Y después es que utilizan el rollo, ¿ya? Tienen unos sistemas. Yo decía, caramba, ¿esto qué fue aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y eran poblaciones que están relativamente cerca. Entonces, ahí se debió investigar más. Ahí se debió investigar más. Pero aparte de esto siguen dinamizando pues aspectos prehispánicos de su herencia. Pues hay que saber que estos dos puntos fueron resguardo y todavía contienen y mantienen en dinamismo pues aquella herencia de la tradición que han recibido, el hecho de sacar ollas de barro, el hecho de sacar esteras, el hecho de sacar la chicha y dinamizarlo. Sí, se sigue manteniendo esa parte de identidad indígena y un poco de la negra. El Carito, San Sebastián y San Nicolás de Bari, podemos decir que son tres pueblos o tres corregimientos del municipio de Lorica donde puede en un momento dado recoger toda las tradiciones y costumbres de lo que somos en el municipio de Santa Cruz de Lorica. Son tres pueblos que son identidad para el municipio de Lorica. Por ejemplo, San Nicolás de Bari, con su festival del petate, realizan una fiesta cultural importantísima en cuanto a ese material para elaborar artesanías que hoy en día pues nosotros podemos observarlas en las exposiciones artesanales que se hacen a nivel nacional. Igualmente podemos decir de San Sebastián de Urabá, como se conoce este corregimiento del municipio de Lorica, a través de las artesanías elaboradas en barro, un barro que lo moldean con las manos y que hacen grandes figuras, y que esas figuras por tradición, por muchos, de generación en generación, vienen siendo comercializadas. Hoy en día no se ve tanto, lastimosamente, en el comercio, los sábados en Lorica, que es el día de comercio, las artesanías elaboradas en barro que se traen desde San Sebastián. Es un barro que sacan precisamente y se los ofrece la Ciénaga Grande a orillas del pueblo que es por donde pasa esta ciénaga, y ellos de ahí toman ese barro. Entonces ha sido importante, esto es cultura zenú, de nuestros indígenas zenú, y lo que se hace en el Festival de la Chicha en el Carito, que es un festival que les rinde homenaje al agua dulce de América, como se llama en el Carito la chicha, en sus tres modalidades, que la hacen chicha de maíz de cotorrona, guarrú y afrecho, y en donde todos los diciembres, para la segunda semana del mes de diciembre, convocan a todo el departamento de Córdoba y Colombia a observar
todas esas tradiciones y manifestaciones culturales de nuestro departamento de Córdoba y esencialmente de las que se dan en el corregimiento de El Carito, municipio de Lorica.